Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por permitirnos su sintonía nuevamente en plataforma, este espacio que TVX pone a disposición de la promoción del diálogo, del debate abierto, transparente sobre los principales temas de país para estar permanentemente dando seguimiento a la coyuntura política, social, económica del Salvador. Muchas gracias a quienes nos ven a través de los canales de TVX en cable y a quienes ven posteriormente este programa a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Quiero naturalmente referirme a los hechos más importantes de esta semana, que tiene como contexto el primer mes cumplido de gobierno del presidente Nayib Bukele. Quiero hacer referencia a tres hechos que a mí me parecen de primera importancia, pero antes quiero que no queden desapercibidas dos efemérides recientes. La semana pasada tuvimos 2 décimos aniversarios de hechos importantes de los que casi nadie habló en los medios, en las redes, pasó bastante desapercibido. En primer lugar, el 10º aniversario del golpe de Estado en Honduras. El 28 de junio del 2009, el entonces presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, fue objeto de un golpe de Estado por sectores de la extrema derecha hondureña, los militares. El gobierno de Zelaya fue depuesto luego que en sus políticas diera algunos giros importantes, por ejemplo, vincularse a el ALBA y de impulsar algunas políticas económicas que generaron temor, sospecha en los sectores de la derecha hondureña más recalcitrante y en el gobierno de Estados Unidos, que no podemos afirmar que organizó, que financió el golpe, pero lo cierto es que sí podemos asegurar que el gobierno de Estados Unidos toleró, permitió que se diera el golpe de Estado y al final legitimó todo lo que vino después del golpe. Resultado de ese golpe, el pueblo hermano de Honduras lleva 10 años en una situación difícil, un contexto de país caracterizado por los fraudes electorales. El actual presidente Juan Orlando Hernández se impuso a través de un escandaloso fraude electoral, violando la Constitución además porque no podía reelegirse. El presidente Hernández hizo lo mismo, por lo que le dieron el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya. El presidente Manuel Zelaya en el 2009 quería instalar una cuarta urna para consultarle a la gente si estaba de acuerdo o no con que se modificara la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial. Gran hipocresía, porque los sectores de la derecha luego hacen lo mismo con Juan Orlando Hernández, que le permiten reelegirse y a través de un fraude electoral. Todas estas caravanas de compatriotas hondureños y hondureñas que salen para Estados Unidos huyendo de la violencia, de las pandillas, huyendo de la pobreza, de las precarias condiciones de vida en Honduras, son una muestra, son un testimonio de que en estos 10 años el país de Honduras vive una situación de crisis económica, política, social, de la que todavía no logra salir. Nuestra solidaridad con el pueblo de Honduras, que lucha por la democracia, contra la corrupción, contra el extractivismo, por el respeto a los derechos humanos. Y la segunda efeméride importante es el 29 de junio del mismo año 2009, un día después del golpe de Estado en Honduras. En El Salvador, en el departamento de Cabañas, fue asesinado Marcelo Rivera, un líder ambientalista que encabezaba la resistencia contra los proyectos mineros en el departamento de Cabañas.
Él fue desaparecido, torturado y luego encontrado muerto varios días después. Ese crimen atroz continúa impune. En este caso se procesaron a supuestos autores materiales, pero nunca se apuntó líneas de investigación hacia los posibles autores intelectuales, que en este caso hubiesen sido los representantes de la empresa minera Pacific Rim, que después fue absorbida por Oceana Gold, y por algunos funcionarios públicos que actuaban como operadores políticos de la empresa minera. Nunca fueron investigados. El vicepresidente de la empresa Pacific Rim, en aquel momento el señor Rodrigo Chávez Palacios, recientemente fue condenado a 11 años de prisión por otro crimen, pero nunca se le investigó en relación a los asesinatos de los ambientalistas en el departamento de Cabañas, porque no solo fue Marcelo Rivera el asesinado, sino que también murieron otras personas en el departamento de Cabañas, personas que estaban en contra de la minería y personas que estaban a favor de la minería, en un contexto de conflictividad social generado por la presencia de las empresas mineras en el territorio. Recientemente se aprobó en El Salvador una ley que prohíbe de manera definitiva la minería metálica, que por el momento libra al país de implementar proyectos de esta industria que es ambientalmente nociva. Sin embargo, la justicia por los crímenes contra los ambientalistas que lideraron la resistencia contra la explotación minera todavía no ha llegado y continúa la impunidad. Vamos entonces al tema de coyuntura que habíamos hablado. Cumplió el primer mes el gobierno del presidente Nayib Bukele el pasado 1 de julio, y en este contexto hay algunos hechos que a mí me parece que son importantes de destacar. En primer lugar, finalmente el presidente Bukele parece que ya logra completar el gabinete, y queremos destacar como aspecto positivo el hecho de que haya nombrado a una cantidad importante de funcionarias mujeres. Nosotros habíamos justamente hecho la crítica en este espacio y en otros espacios a que finalmente el presidente no estaba cumpliendo su promesa de tener un gabinete paritario, igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres en su gabinete de gobierno. Sobre todo lo hicimos cuando el presidente nombró a una veintena de funcionarios y donde todos eran hombres. Ahora el presidente se reivindica y nombra a una cantidad más o menos igual, entre 20 y 25 funcionarias, todas mujeres. Entonces es importante que el presidente rectifique y que cumpla con esta promesa. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad?, al gabinete del presidente Bukele, con todas las críticas que tenemos, ¿verdad?, que hemos expresado en otros programas por algunos nombramientos. No vamos a repetirlo ahora, vamos a dar el beneficio de la duda. Ojalá que el presidente Bukele exija trabajo, exija coherencia a estos funcionarios y funcionarias, y los que no estén a tono pues con lo que necesita el país deberían ser reemplazados y no caer en la inercia que cayó el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Sánchez Serén, donde los funcionarios hacían lo que querían y no eran siquiera removidos de sus cargos. Entonces parece que ese no es el estilo del presidente Bukele. El presidente Bukele ejerce un liderazgo como presidente, toma la iniciativa, tiene orden de mando con su gabinete. Entonces, en ese contexto esperamos pues que funcionarios que no cumplan con su rol sean reemplazados. Segundo hecho relevante de la semana es que el presidente haya presentado también el plan social o el componente social de la estrategia de seguridad pública.
Esto también es positivo. Nosotros habíamos criticado en el programa anterior el hecho de que se estaba haciendo énfasis, igual que durante los gobiernos anteriores, en el componente represivo, todo el despliegue de la policía y del ejército que es necesario por las condiciones de inseguridad, por el control que tienen las pandillas del territorio, pero que era una estrategia limitada si no incorporaba otros componentes relacionados con la prevención, con la reinserción, con la atención a las víctimas. Ahora el presidente lanza un plan, una estrategia en la que participarían diversas instituciones del Estado, donde el Ministerio de Educación, de Salud, el Ministerio de Cultura y otras instancias van a converger en un esfuerzo, ¿verdad? La declaración esta de disputarle los jóvenes a las pandillas, a mí me parece acertada. De lo que se trata, hemos dicho nosotros en otros programas, es de invertir, de generar oportunidades para que los y las jóvenes, adolescentes, niños incluso, que se incorporan a las pandillas, pues bueno, tengan otras opciones. Este país necesita hacer fuertes inversiones en materia de prevención de la violencia, en generar oportunidades de empleo, en generar posibilidades de estudio, en generar posibilidades para el deporte, para la cultura, para el entretenimiento sano. Necesitan invertirse fuertes cantidades de dinero para hacer llegar los servicios básicos, para no llegar a las comunidades solo con la policía, sino que también se llegue con los servicios básicos y se llegue con las oportunidades. Eso es lo que requiere nuestro país, invertir fuertes cantidades para recuperar los espacios físicos. No se puede concebir tomar el control del territorio sin la recuperación de los espacios físicos, de los espacios públicos. Entonces nos parece que ese es el camino correcto, ¿verdad? Hemos hablado nosotros que en el plan El Salvador Seguro están importantes medidas sobre estos ámbitos de la prevención y la reinserción. Creo que se retomen algunas de esas propuestas, va a ser importante. Quizás también va a ser importante para el nuevo gobierno la generación de un espacio de diálogo intersectorial, interinstitucional, para estar discutiendo, dialogando sobre las políticas públicas, que el gobierno tenga un espacio de diálogo con la sociedad para estar impulsando las políticas de seguridad. Entonces, si ya no se quiere retomar el anterior Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, pero debería de pensarse en un espacio que retome esa idea del diálogo social para las políticas de seguridad, porque la seguridad no es solo tarea del gobierno, no es solo tarea incluso del Estado en su conjunto, sino que también de la sociedad. El gobierno, todo el aparato del Estado y la sociedad, la empresa privada, la sociedad civil, las iglesias, la academia, tienen que tener un rol importante. Creo que ese es un desafío del presidente Bukele, involucrar a la sociedad en la estrategia de seguridad, porque este es un tema de país. Y en este marco de la seguridad, yo creo que hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, creo yo que deben plantearse nuevamente y ponerse sobre la mesa algunas medidas, algunas propuestas que se habían convertido en propuestas utópicas en el marco de toda la lógica represiva, ¿verdad? Y que ahora quizá pudiéramos retomarlas, ahora que ya se está pensando la seguridad en un componente más integral. Y me refiero, por ejemplo, a medidas como el desarme. ¿Se acuerdan ustedes que hace varios años, hace más de 10 años, habían varias iniciativas relacionadas con el desarme? Muchos municipios, por ejemplo, en el área metropolitana de San Salvador, desarrollaron proyectos de veda de armas y funcionaba, había reducción de los homicidios,
había mayor seguridad, mejoraba la percepción de seguridad. Yo creo que estos temas como el desarme de la sociedad debemos plantearlos nuevamente. Un control estricto de la aportación de armas, de la prohibición de armas, regular el mercado de las armas, ponerle un fuerte impuesto que sea utilizado para la seguridad a aquellas empresas que importan, que venden, que distribuyen armas, a empresas de seguridad privada que se lucran con la inseguridad que hay en el país. Entonces creo que el desarme es un punto que hay que ponerlo otra vez en discusión, y un impuesto especial para la seguridad que lo paguen todas aquellas empresas, aquellas instancias que se lucran de la inseguridad. Y creo que también es importante lo que dije en el programa anterior, y perdonen que lo repita. Creo yo que el gobierno debe hacer que las empresas telefónicas, así como se les está presionando para que cierren totalmente la señal en los centros penales, que las empresas telefónicas dejen de trasladarle el impuesto de la seguridad a la gente, este impuesto llamado Contribución Especial para la Seguridad, que se le puso a las empresas, pero como decíamos antes, las empresas telefónicas le doblaron la mano al gobierno anterior y terminaron trasladándole a la gente el impuesto. El gobierno, el presidente Bukele, debería de presionar a las empresas para que ya no le trasladen ese impuesto a la gente. Y el último hecho, que lo menciono brevemente, tiene que ver con el anuncio que hizo el ministro de Hacienda de que está trabajando la política fiscal del gobierno. A mí me llamó la atención y me preocupó el que haya dicho que la política fiscal se va a basar en el crecimiento económico y que no habrá mayores impuestos, que la parte impositiva no se va a tocar y que la base va a ser el crecimiento económico. Esa propuesta, señor ministro de Hacienda y señor presidente Bukele, es insuficiente. En primer lugar, porque el crecimiento económico no necesariamente redunda en incremento de la recaudación tributaria. Sobre todo si las estrategias de crecimiento económico se dan en el marco de iniciativas que promueven la elusión y la elusión fiscal y la evasión fiscal. Si es en el marco de zonas francas, de zonas económicas especiales, en el marco de exenciones tributarias a las empresas, entonces el crecimiento económico no redunda necesariamente en mayor recaudación tributaria. O cuando hay un esquema de evasión y elusión fiscal. Entonces puede haber mayor actividad económica, pueda que haya más empleos para la gente, pero no necesariamente más ingresos tributarios para el Estado. Entonces está bien el crecimiento económico, pero debe ser acompañado de el combate a la evasión, el combate a la elusión tributaria y eliminando exenciones fiscales a las empresas que sean en detrimento de las posibilidades de ingresos del Estado. Y además es insuficiente porque una política fiscal necesariamente tiene que abordar el tema tributario. En El Salvador, una política fiscal que no cuestione el esquema tributario regresivo que tenemos en el país, donde son los consumidores con el pago del IVA y los trabajadores con la renta salarial los que sostienen el fisco, es una política insuficiente. Una política fiscal debe plantearse sustituir el esquema regresivo tributario que tenemos por uno progresivo, donde quienes contribuyan más al fisco sean los sectores, las personas que tienen los mayores ingresos. Esta idea de una reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más debería ser incorporada como lógica de la política fiscal del actual gobierno. Muchas gracias por su atención. Quería comentar sobre estos tres hechos que me parecen relevantes de la semana. Nos encontramos, si Dios lo permite, dentro de 8 días aquí en plataforma.